Donald Trump y Xi Jinping, los dos líderes de los países más desarrollados del mundo, ¿verdad? De China y de Estados Unidos, se reunieron en Corea del Sur, una cumbre que había en Corea del Sur, y ahí hicieron un acuerdo que fue celebrado por ambos presidentes. China le soltó a Estados Unidos las restricciones que habían con relación a la venta de las tierras raras, de los microconductores, eso que se usan ahora en la vida moderna para los celulares, para los carros eléctricos, etcétera, que China es quien que más produce eso, el litio y la tierra rara. Y había ciertas restricciones para la exportación en China, que es con esa materia prima que Estados Unidos produce su tecnología, que Estados Unidos no tiene tierra rara. Entonces se levantó esa restricción y a cambio entonces Donald Trump le bajó los aranceles de 20% que le tenía a 10%, como era anteriormente. Es decir, que fíjate tú cómo Donald Trump, que es un hombre que viene del sector privado, acostumbrado a negociar, a arbitrar negocios, esas cosas, primero él da el golpe y después lo quita cuando consigue el objetivo. Porque él le puso a China, le habló hasta de 100% de aranceles, amenazando lo que yo cuánto. Entonces China respondió es decir, después entonces lo baja a cambio de lo que él quería, era que China liberara la tierra rara. Y ya quedamos en paz. Ahora quedamos en paz los dos. Además que fíjate tú cómo que se juega la política internacional. Donald Trump, carajo. Un hombre que va a dejar huellas imborrables, sobre todo en esta gestión de gobierno, pero que va a tener un costo muy alto para Estados Unidos como hegemón del mundo. Porque Trump, con esa política, todo el mundo ha quedado, comenzando con los norteamericanos, boquiabierta, porque este hombre dice una vaina ahora y la cambia después, se hace enemigo de todo el mundo, ataca a todo el mundo, aliados tradicionales, indisolubles, como el caso de Canadá, por ejemplo, de pronto lo declara, hasta lo denigre, diciéndole que ustedes deben ser el Estado número 50 tanto de nosotros. Y, óyeme, yo no he visto un hombre, y no tengo nada contra Donald Trump, porque yo a Estados Unidos hace 1000 años que no voy, y no iré. Pero es un hombre que ha venido hasta tocarlo todo. No, porque... Coño, pero será como... ¿Por qué no el Congreso debería ya como aprobar algo, así yo, que le hagan un examen de tipo psiquiátrico? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Uh-huh. No, si tiene mayoría en el Congreso, él tiene, los republicanos dominan el Congreso. Ahora, precariamente sí parece que... No, precariamente no. Por ejemplo, ahora, con el tranque del gobierno, porque se mantiene, ya está por romper el récord, el tranque del gobierno, burocrático del gobierno de los Estados Unidos, que se produce cuando el Congreso no aprueba el presupuesto. El presupuesto no ha sido aprobado ahora, y en esta ocasión es porque 4 republicanos, de los de él, de los de Donald Trump, se viraron para el otro lado. Y entonces le trancaron el juego. El juego está trancado ahí. Pero él tiene 2 senadores más que los demócratas y 4 en la Cámara de Representantes más. Pero cuando tú tienes 2 de más, por ejemplo, 52 a 48. 52 a 48 no son 2, son 4. Son 4. Los reales son 4. ¿Entiendes? Entonces, esos 4 son los que dirigen ahora. Se miran de un lado para otro. En mano de esos 4 está el destino de ahí. Eso me recuerda a mí cuando yo fui senador, que los reformistas éramos 16 y la oposición eran 14. El PLD básicamente era... El PLD tenía 12 y el PRD 2. Entonces era 16 a 14. Entonces un senador era el que decidía, uno solo. Porque cuando uno de los 16 se iba para el otro lado, se empataba 15. Se trancaba el juego. Ahí se destacó mucho José Osvaldo Leger. Nosotros le decíamos el senador 16. Porque José Osvaldo Leger tenía problemas con Balaguer en ese tiempo. Entonces se viraba para la oposición y se empataba. Cuando se iban a elegir los jueces, por ejemplo, en ese tiempo el Senado elegía los jueces. Leger, para presionar a Balaguer, se viraba. Y conseguía el suyo, le pongan el suyo. No era tanto para que le pusieran el suyo, sino por otras cosas.
Porque era usual en el Senado que en el primer año de gestión se eligieran los jueces. Sí. Y entonces en ese primer año no se pudo elegir los jueces. ¿Qué pasó en el segundo año? Que Balaguer tuvo que poner a elegir presidente del Senado obligado. Ah, sí me acuerdo. Obligado, porque si no se había decisión, porque él no permitía que hubiera decisión. Entonces Balaguer sabiamente dijo, pues vamos a ponerlo a él para que hayan decisiones, para que se elijan los jueces, para que las leyes pasen. Entonces él trancó el Senado por un año. Pero ¿en qué entonces, en qué año fue que el EG tenía que juramentar a Balaguer, o sea, poner la banda? Eso fue en el primer año, porque el EG no era presidente del Senado en el primer año. El EG quería ser presidente del Senado, entonces Balaguer no quería. Balaguer quería que fuera el senador de Atomayor, Ricardo Barceló. Ah. Entonces, cuando fueron a la juramentación, cuando fueron a la elección, pues tú sabes que los 16 de agosto, que toma posesión el gobierno, primero se reúnen las cámaras individualmente y eligen su bufete directivo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Entonces, cuando se reunió el Senado a elegir su bufete directivo, la bancada reformista propuso a Barceló, pero entonces el EG se viró para el otro lado. Entonces quedó 15-15. Ese fue uno de los clavitos en el zapato que Balaguer tuvo ya en el final. Porque la oposición quería hacerle también la vida imposible a Balaguer, porque recuérdate que esas elecciones del 90 fueron muy cuestionadas. Entonces el PLD, Juan Bosch, alegaba que le habían hecho un fraude. Y le decían que se vaya ya. Que se vaya ya. Entonces había una oposición muy fuerte en el Congreso. Entonces él se viró. Entonces no hubo ahí elección del presidente del Senado, que a su vez es el presidente de la Asamblea, que es la que proclama al presidente electo. Entonces no hubo decisión, no hubo presidente del Senado, en consecuencia no hubo presidente de la Asamblea. Pero la Constitución Dominicana en ese tiempo tenía una brechita que decía que en caso de que el presidente no sea juramentado por el presidente de la Asamblea, el presidente del Senado, puede hacerlo cualquier juez del país. Cualquier juez, hasta un juez de paz podía hacerlo, previendo esas situaciones. Y entonces Contín Aybar vino y juramentó a Balaguer. Y fue legal porque la Constitución dejaba esa brecha. Y eso ocurrió. Entonces, en el primer año de ejercicio del EG ahí era que él se viraba. Y en el segundo año, Balaguer, que era un sabio, porque Balaguer decía, si sigo peleando con el EG, este Senado no me va a resolver nada, porque Balaguer mandaba leyes y no la conocían ni nada, porque el EG se viraba. Entonces, lo que hizo, buscó una salida sabia de decir, a todos nosotros hay que poner al EG presidente. Lo cierto es que el equilibrio, el contrapeso... Y así pasa ahora en Estados Unidos. El contrapeso de los congresos respecto al Ejecutivo es saludable en democracia. Aquí no tanto. En general, Miguel, tú sabes que aquí no tanto. Porque aquí los congresos no son tan sabios como en otros países. Y aquí son muy politiqueros en ese aspecto. Yo recuerdo la primera gestión de Leonel. De 96 a 2000 él no pudo hacer nada. ¿Tenía un senador? Porque no tenía... Un senador tenía, creo que era. Sí, uno solo. Jaime David. Y él no pudo hacer gran cosa porque le trancaron el juego. Y se dice que ese uno fue Balaguer que se lo dio. ¿Y tú sabes lo que se retrasó en esa época? La construcción del acueducto de la línea noroeste. Por ese problema. Por ese problema, porque era con un préstamo. Y entonces la oposición había dicho, no, cero préstamo. Y no lo pudo hacer. Después tuvo que hacerlo Hipólito. Cuando el PRD recuperó, cuando entró Hipólito, entonces tenía el Congreso del PRD. Sí, porque había ganado en y pudo entonces hacerlo. Pero ese es un caso. Hay otro caso de Madrigal, tú recuerdas que no se hizo. Corrió la misma suerte. El Congreso boicoteó al Ejecutivo. Oye, hay una historia negativa. Sí. Bueno, aquí los gobiernos solamente pueden hacer algo cuando tienen el Congreso. Sí. Lamentablemente que no es lo saludable, pero es así. Señores, será hasta el próximo lunes entonces. Sí, señor. Y protéjanse porque de que va a llover mucho al fin de semana. Así que hasta el lunes.